Ese día tan deseado por muchos, soñado por otros, padecido por otros, transcurrió. Llegó el 14 y no era el paso, sino el camino que se abría desde el resultado en las urnas. Entonces, rebobino un poco para no abusar de la tendencia que no está en las redes, sino en la invitación constante a tener lecturas muy abreviadas, muy cortas, simplistas. En septiembre había dicho, posterior al resultado, que era necesario comprender el panorama nacional, es decir, el mapa nacional. No todo es el conurbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay un país compuesto por varias provincias. Desde aquel resultado y lo que se vio el pasado día domingo, insisto que comprender la Argentina en su magnitud, con cierta heterogeneidad, con capacidades productivas y algunas que fueron desapareciendo, se vuelven imprescindibles para aquellos que dicen estar en condiciones de discutir o el mismo modelo mejorado o nuevos modelos. Es salir de la comodidad del no pensamiento y aceptar la incomodidad del mismo, que es realmente apasionante. ¿Cómo recuperó Tolosa Paz los votos? Se ha dicho tanto que no tengo ningún interés en utilizar un segundo de este editorial para explicárselo. Porque hay muchas causas, no hay una. Solamente reseñar algo que dije en este programa, que una persona no puede estar cosificada en un bien que recibe momentáneamente y de acuerdo a las circunstancias. Si lo reproducimos, estamos dañándola a esa persona, a ese habitante, a ese ciudadano o ciudadana. Se requiere de nuevas humanidades para incluso ingresar en la arena que muchas veces es putrefacta de la acción de la política, no de la política misma. Se puede decir y argumentar que aún con un punto menos es una victoria, lo pueden hacer, claro. Suelo indicar que si este programa tomase una fotografía de un bombardeo y abajo le digo a Jorge que escriba Camino a la Paz, es que estoy negando la guerra. Pero tal vez usted tome esa destrucción masiva como tal vez se alcance la paz. ¿Qué quiero decir? Que lo artificial o la creación de algo que no se ajusta a los hechos forma parte también de los aspectos subjetivos que la acción política ha tenido desde siempre, nunca tan exacerbado. Juntos en la provincia de Buenos Aires, soñó con repetir un resultado como el de septiembre. Entonces la victoria no fue la deseada, pero ganó. ¿Qué ganó? Porque antes de mirar eso yo pregunté, e hice la formulación del programa, es ¿qué se elige? Si la figura, el prototipo, el producto, o se está optando por algo. Les quiero decir que en Moreno votaron solamente el 67% de las personas habilitadas en el padrón. 5 más que en septiembre, pero el 67%. Es decir, hay un 33% de la población de Moreno que no se sintió ni convocada, ni atraída, ni seducida por ninguna propuesta. Bajó el voto en blanco, pero si ese 33 le sumo 4, hay un 37% de la población de Moreno que está divorciada de la acción política. Ya no cree. Lo instalo una vez más a este tema, que no es un axioma, porque puede ser que de un lado y de otro puedan beber de la victoria o pensar que la derrota no es tan fuerte ni tan dura, y entonces seguir por ese camino que es el que ya conocimos. Tendrá ribetes distintos, más colores, más redes, más reel, más Instagram, más Facebook, pero es la misma política, la que explica que hay un 37% que no cree en la misma. ¿Quién se anima a salir de esa encerrona que es para la población, pero es muy atractiva para
la casta dirigente. ¿Quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? Pero lo primero es querer hacerlo. En Moreno se jugaban algunas cuestiones que eran medulares, por lo menos para el gobierno de Mariel Fernández. Una era si su modelo, su gestión, su proyección, su horizonte, repetía guarismos que históricamente el peronismo ha tenido. Y lo logró. Con un diferencial que puede decir la intendenta, vieron que el peronismo reconquista y enamora este nuevo peronismo de las comunidades, de las organizaciones sociales, de nosotras. Porque Mariel Fernández se define una mujer peronista y feminista. Mensaje para aquellos que sugerían un rechazo importante para la intendenta. Incluso este programa y quien le habla lo puso con un interrogante. ¿Qué hará el peronismo? ¿Cómo jugará el peronismo? Como nada es absoluto y el ejercicio es de interpretar, bueno, la izquierda logra algo histórico que es colocar en el Consejo Deliberante 2 representantes. Al pasar le quiero decir a los militantes y dirigentes del Partido Obrero que escriban bien en su prensa que no es uno, porque no es el sistema DON, es un residual. Por lo tanto, con el 950 entran 2, no solamente Lorena Pereira. Punto seguido. La izquierda hizo historia. Y esa izquierda es quien le arrebata los 2 lugares que necesitaba Mariel Fernández para hacer una elección de 8 representantes, porque es el número que se renovaba en el Consejo Deliberante. Obtuvo 6 el oficialismo con un 45% de los votos, 7 puntos más que en septiembre. Y Juntos, que había logrado este programa, verlos a todos en toda una mesa, realizaron una campaña bien diferenciada, distinta una de otra, de las figuras. Y el resultado fue que ni siquiera llegaron a sostener el 30% y bajaron medio punto. Y entonces Leonardo Coppola, que había pedido licencia para que el equipo, porque lo dijo muchas veces, pueda demostrar que es mucho más que un cargo, no está en el Consejo Deliberante como titular. Y sí queda en el Consejo Deliberante quien fue suplente durante casi 3 años, Gisela Agostinelli. Juntos, que podía tener 5, se quedó con 4 porque no subió, bajó, pero mantiene lo que es el piso y techo histórico de la oposición, que sea quien sea esté, al margen de las ambiciones y las personalidades y los egocentrismos que ya aturden, pero son funcionales y resultan exitosos para ese techo, se ratifica que si quieren pelear por el poder tienen que hacer mucho más de lo que hicieron, pero además tienen que dar vuelta a algunas cuestiones que hacen a la aceptación que la sociedad puede tener para con ellos y ellas. ¿Quieren de verdad enfrentar los distintos oficialismos? Tienen que salir de las mezquindades y sobre todo lo que es ese círculo áulico donde se discuten las encuestas, las proyecciones y los porcentajes. Si no lo hacen, puede que mañana sea otro el nombre que encabece, o el mismo, y van a sacar el 30%. Porque si creen que esto se logra con una sábana más importante, que lo lleve para arriba, y el peronismo se fragmenta en 20 pedazos, es que no están comprendiendo precisamente lo que decía al comienzo de este editorial. Es un mapa más nacional, no es solamente el conurbano, no es solamente quién gerencia o administra la pobreza, no es eso. ¿Se pueden regodear aquellos que lo cuestionan con la facilidad? Sí, por supuesto. Hasta se pueden encontrar explicaciones científicas de cómo creció el voto, pero eso es exculpatorio. Eso también hace a la simplificación. Que Juntos diga, porque le dieron la heladera o le dieron la cocina, los votaron, es una forma de no explicarse a sí mismo por qué no crecieron. O si crecieron fue muy poco. Demasiado. No esperado. Porque se da esta particularidad.
que hasta el domingo a la tarde, entrada a la tarde, ni el oficialismo gobernante en la provincia y el municipio creía que era posible ese resultado. Hay algo que nadie leyó, ni siquiera nosotros podemos estar hoy leyéndolo porque va pasando. Tiene una circulación. Por eso los invito a que pensemos seriamente que hay un 35% de la población que no eligió. Y esa no elección es un mensaje, no solamente para la dirigencia, sino para nosotros mismos, para todos porque formamos parte de la sociedad. ¿Por qué no elegimos? Porque ya nada que nos dicen nos alcanza, no creemos. Y eso es un peligro, sobre todo latente, porque en la propuesta, de nuevo, simple, y en la resolución facilista, se pueden embanderar con la victoria o que le sacaron al otro lo que el otro tenía, pero ahora se tienen que resolver los problemas. O la inflación se frenó, o la desocupación bajó, o creció el empleo. Es más seguro este país. Les pregunto al pasar a ustedes. Eso no se modificó. Quiero decir que un acontecimiento electoral no resuelve eso, son las acciones para saber si hay algún tipo de plan que tienda a proyectar 10 años posibles con algo de certidumbre. Eso todavía no se conoce. Pero en el caso que suceda lo que Juntos quiere, una parte, o diría todos, o lo que Esper pretende, o lo que Milei pretende, que es lo que también Alberto Fernández pretende con Guzmán, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues bien, hay que hacerse cargo sin la pseudo-ideología de lo que eso significa. Es decir, con una cuestión ideológica fortalecida, ¿qué significa un acuerdo? ¿Ustedes creen que un acuerdo con el fondo se resuelve con pagar menos o que los intereses no sean tan usurarios? No, un acuerdo con el fondo históricamente ha sido un programa, como cualquier instancia de deuda externa que este país tiene desde el siglo XIX. Es un modelo, es un ajuste. ¿Quién lo hace? Y lo va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández porque tiene 2 años más. Y hay que ver cómo se posiciona ya no la figura de Cristina Fernández de Kirchner, sino usted o vos. Si lo aceptás porque se impone o porque te lo explican, porque no hay otra posibilidad, salvo que sigamos con los índices que tenemos y aguardemos que algún mecenas que no existe nos dé una mano que ya no tiene. Y esto se tiene que resolver con una decisión política del gobierno de Alberto Fernández y la oposición acompañando. O no, pero no hay otro camino posible. El programa de hoy no tenía este sitio natural, no fue pensado acá. Mis compañeros, Omar y Jorge, armaron lo que es la estructura de transmisión de quórum en el Salón Latinoamericano, porque se había pautado una nota y ratificado la nota con la persona que obtuvo una victoria muy importante en las urnas, como Mariel Fernández. Y 20 minutos antes de que me sentase en la silla para hacerle las preguntas pertinentes a la jefa comunal, se me informa que se levantaba la misma. Ni siquiera estoy haciendo una queja. Tan solo le estoy informando, por respeto al tiempo y al trabajo de mis compañeros, que habían montado una estructura que lleva tiempo, esfuerzo y profesionalismo en el lugar que había asignado la jefa comunal, de acuerdo a su agenda, para que usted tuviese en este programa su palabra y sus respuestas. Y lo digo en voz alta de nuevo, ni siquiera me estoy quejando, explico esto por respeto a mis compañeros, por ellos. Después el poder puede hacer lo que quiera y cuando quiera y como quiera. Esto tan solo es un programa de televisión que intenta reflexionar no en materia teórica, sino práctica de las cosas que van a pasar y van a ocurrir. Una de ellas es que no es de extrañar que termine este mes de noviembre y en diciembre, porque diciembre desde el 2001 ha sido muy caliente, se vuelva a tener una temperatura mucho más adecuada de lo que algunos imaginan.
este programa, a partir de la decisión que tomó el gobierno por las razones que fuesen, de no otorgar la posibilidad de hacer una nota a Mariel Fernández, en media hora, por el esfuerzo de mis compañeros y por la predisposición de las personas que van a ver a continuación, se resolvió. Y vaya, ¿de qué manera lo resolvimos? Porque no es una circunstancia. Este programa, y quien le habla, siempre ha tratado de comprender lo que es la lógica del poder, la interpretación del mismo, la ejecución de aquello que puede estar ajustado a las urnas o no, pero que impacta en el cuerpo entero de los trabajadores. Y entonces el programa de hoy tendrá mucho que ver con lo siguiente. Luego de un triunfo electoral muy impactante, importante, de la jefa comunal, 2 días después del triunfo, le notifica a las entidades gremiales que no le va a dar un peso más a la familia municipal. Que el ajuste lo va a pagar la familia municipal. Y eso que todavía no acordaron a nivel nacional con el fondo. Así que la propuesta de hoy tiene como caracterización entender que el ajuste no es una palabra propia de la izquierda. No es vacía, es muy concreta. Y entonces el gobierno municipal decidió unilateralmente que no hay más instancia paritaria. Se pagará el 35% y como la inflación será del 54%, perderán los municipales. Y eso que todavía no hay acuerdo con el fondo. Es un programa que mira el 2022, no tanto el 2023. ¿Sabe por qué? Porque los problemas no desaparecieron. Gane quien gane, los problemas siguen. Y hay muchos que ya no creen en ninguna alternativa. Me interesa mirar ahí, porque voy a seguir sosteniendo que hay un viento muy fuerte y una corriente que ya sea en el frente o juntos, los va a pasar por encima. Más temprano que tarde, convirtiéndose en una opción que no sé bien cuál es, pero las que conocemos iniciaron un proceso de deterioro, aun cuando las urnas les manden un saludo. Esto se llama quórum en contacto directo. Arrancamos hablando con Citram y luego con ATE, porque las movilizaciones y las marchas y los paros los ha definido el gobierno de Mariel Fernández. Si la dirigencia no lo hace, hay una frase que la recordaré en el programa. Habrá otras cabezas que marchen, porque la historia comienza así. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Es un tiempo que no tiene la pandemia dominante, no lo tiene. Este tiempo que termina de 2021 ha significado para el presupuesto municipal el doble de lo que se había calculado un año atrás. Llegaron los fondos, los recursos. Se dice en la palabra de la Secretaria de Economía que lo afectado tiene esa asignación específica porque hay un superávit de 70 millones, 50, 40. Pero los gremios, las entidades que forman parte de la paritaria porque hay un convenio colectivo de trabajo y porque se conquistó una ley, cuando cerraron en 3 tramos, habían quedado el 4 de noviembre para discutir algo que ellos sabían y el gobierno de Mariel también. Que la inflación iba a ser la que calculó Guzmán, mentirosa y falaz, la real, la que le pega al laburante, a la familia, a usted. Entonces hoy estamos hablando de 52, tranquilo. Entiéndase que esta introducción no hace al escenario electoral, hace al derecho, hace al trabajo, al reconocimiento, no a que le dan al laburante, no, hay una ley y significó mucho alcanzar eso. Suelo decir en este programa que estuve el día en donde la policía cagó a palo a los dirigentes gremiales en la legislatura. Ahí estaba el Cholo García. Lo tengo presente porque los gases fueron importantes y algunos quedamos adentro. Entonces, los que no comprenden la historia y creen que desde la fundación de la misma van a crecer, hoy les digo, se equivocan.
y mucho, aún con el resultado que se obtuvo, ¿eh? Cada vez me ratifico más en que las transiciones son tan rápidas que algunos se enamoran de las mismas y creen que van a ser eternas. Pues bien, el 4 de noviembre hubo una reunión, el Ejecutivo, con Beto Conca, secretario de Gobierno, no llevó nada, sí dijo algo Conca, o lo dejó entrever. Vamos a discutir con los gremios, que son los representantes de los trabajadores, después de las elecciones. ¿Qué hicieron los gremios? Dijeron, no, es antes. Se levantó porque venía Cristina Merlo y al otro día porque Conca se había puesto la tercera dosis de AstraZeneca y la salud no daba. Entonces llegamos al martes, 2 días después de las elecciones, y Mariel Fernández, porque ella es la centralidad, le ratificó a los gremios, a sus representantes, que no hay ninguna recomposición. Con lo cual, aunque sea larga la introducción para que se entienda, van a ganar, ustedes que son laburantes municipales, hombres y mujeres, un 35%, mientras la inflación va a ser el 54%. Quiero decirles así, pierden más de 17%. Cuando la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho que no hay que tener miedo a la paritaria y hay que empatarle a la inflación. Ahora voy a escuchar con muchísima atención a Marcelo Cosme, que es secretario general de Citram, y Ariel González, que es secretario gremial, porque esto marca, a mi juicio, un antes y un después. Lo que hizo Mariel Fernández para mí es un ajuste, porque antes cuando lo hacían decía lo mismo yo. Así que no me cambia la ecuación de quién gobierna, sino lo que hace. Yo hablo de la gestión, no de la persona. Muchas gracias por estar aquí ambos, por aceptar esta invitación. Y decía, es un antes y un después para mí. Rubén, la verdad que te agradezco por gracias este espacio. Y sí, la verdad que lo digo con ironía, pero con un dolor muy profundo, digo, ¿no? Que no se haga oído a los reclamos de los trabajadores, y con esto de que la compañera Cristina les diga a los dirigentes, a los empresarios, a los intendentes, que no le teman a la paritaria y que hay que ganar a la inflación, y que en lugares donde dicen serse peronistas o también quieren ahora ser parte del PJ de Moreno, desconozcan el convenio colectivo de trabajo, desconozcan la ley, desconozcan la mesa paritaria, no cumplan con lo charlado hace algunos meses cuando se cerró este acuerdo. Porque voy a tomar tu palabra con lo que vos empezás, que verdad que al principio de este año se estimaba o nos decían de que iba a haber una inflación de un 29%, cosa que el primer gremio en el cual uno tiene mucho aprecio y cariño para el compañero Sergio Palacio, que fue uno de los primeros gremios que cerró en el año, el 29%, tal es así que después el compañero tuvieron que ir a la justicia a abrir, porque la verdad que eso superó terriblemente. Nosotros cuando eso se da, nosotros cerramos un 35,4%, sí, un poco más, en 3 tramos, y claramente firmamos esta reapertura de la mesa paritaria para noviembre, porque entendíamos que en la mesa esa que estábamos Citram con el Ejecutivo, de que la inflación iba a superar, que era una cuestión. Y nosotros también planteábamos de que poder llegar al año calendario, que la paritaria se discuta en el año calendario y no de marzo a marzo, como la veníamos discutiendo en los 4 años Macri, que lamentablemente se llevó a esa instancia. Bueno, la propuesta de ella era que no, que no podía ser. Nosotros entendíamos que la idea era que se podía cerrar hasta diciembre la paritaria 2021 y abrir el 4 de noviembre. Bueno, eso no lo quisieron. Nosotros firmamos para poder abrir la mesa paritaria el 4 de noviembre. La inflación se fue disparando. Nosotros el 13 de septiembre, el lunes precisamente, elevamos una nota para que se adelante el 4 de noviembre. Jamás fuimos respondidos, nunca nos escucharon. Tal es así que llega el 4 de noviembre y esto que vos decís tan cierto, que no fuimos escuchados. Pero sí escuchamos a la secretaria de Economía diciendo del superávit, de que bueno, que se estaba recaudando mucho más. Déjame hacer una aclaración. Sí. Lo que dice Mariela Bien es la secretaria de Economía. La decisión política no la toma Mariela Bien. Yo le agradezco a la secretaria que haya explicado eso, porque es el instrumento con lo cual,
Por lo cual, un gremio va a discutir, que también es histórico. ¿Cuántas veces ustedes decían, ¿por qué no nos informan los números? Para luego pedir algo razonable. Bueno, ustedes han sido muy razonables. Y lo que vos decís cuando se firma es que creyeron en la palabra, que se iba a proyectar la inflación más arriba y después se tenía que recomponer. En la mesa lo que se discutía, Rubén, era eso. Primero era, bueno, mira, el trébol se está llevando mucho dinero, digamos, cuando recuperemos, cuando se vaya esta empresa, el trabajador va a estar mucho mejor. Sí. Era lo que nos decían. Que se está recaudando lo que antes no se recaudaba porque el gobierno anterior era mal administrador. Entonces, bueno, parecía que, digamos, bueno, se va el trébol, se recauda. Se fue el trébol, se duplicó la recaudación, decía Mariela Bien. Tal cual. No solamente Mariela Bien, nosotros en la mesa, el secretario de gobierno, la subsecretaria, todo lo que conformaban en esa mesa paritaria lo decían claramente. O sea, nos decían de que íbamos a estar mucho mejor, de que se estaba yendo a ese rumbo. Digo, bueno, entonces uno, como en alguna otra nota hemos hecho, uno cree, uno es un trabajador, es un hombre de bien que cree, digamos. Vos, cuando nosotros hablamos, vos me decís algo, yo te creo, ¿por qué no te puedo no creer? Por eso digo que es lamentable y triste llegar a esta instancia y que te digan que no hay nada. Digo, ¿cómo es? A ver, Ariel, No. llegar a esta instancia y decir, ¿cómo no hay nada? Y usted dice, Bueno, ¿cómo que no hay nada? Es lo que plantea Marcelo, ¿no? Y bien lo dijiste vos. Eran las excusas por las cuales los acuerdos paritarios no eran los correctos o a los que los trabajadores y trabajadoras necesitaban. El tema de la baja recaudación, de las malas administraciones anteriores, de los kioscos de las administraciones anteriores, porque ellos lo decían claramente, los chinos, y nombraban otros más, el trébol uno de ellos. Bueno, hoy supuestamente ellos eso lo están haciendo muy bien, pero los trabajadores y las trabajadoras no lo perciben. Siendo que son ellos, ¿sí?, los trabajadores y trabajadoras municipales, lo que llevan adelante de toda gestión. Y queda demostrado que si la gestión anterior era mala administradora, bueno, ellos están haciendo las cosas mejor, pero son las compañeras y compañeros que están llevando adelante esta tarea, son los que hacen la recaudación, son los que mejoran el servicio en la calle, son los que mejoran el servicio en la atención al público, en las unidades sanitarias y demás. Pero aparte de eso, yo no voy a olvidarme el 12 de diciembre de 2015, la única reunión en la cual participó la señora intendenta de las mesas paritarias, 2 días después de haber asumido, y se nos rió en la cara, planteando de que la gestión anterior, con esto de que queríamos adelantar el aumento y lo del Tribunal de Cuentas, nos había mentido. Y que ella claramente no iba a hacer esas cuestiones y que ella iba a reconocer a los compañeros y compañeras. Bueno, yo le quisiera decir a la señora intendenta que se nos está riendo en la cara nuevamente. Y que se nos rió estos 2 años. Porque nosotros, a la hora de firmar una paritaria que sabíamos que no era la mejor para las compañeras y los compañeros, pero era lo posible, pusimos la firma haciéndonos cargo, como lo hicimos siempre, con esta gestión y con las anteriores, ¿sí?, de los acuerdos a los cuales llegábamos, porque no teníamos nada que ocultar, ¿sí? Entonces, como nosotros siempre nos hacemos responsables de las discusiones y de lo que hacemos, ¿sí?, esperábamos que ellos también. Bueno, la palabra de la secretaria de Economía lo deja claro que no. Nosotros vamos a discutir, como establece la ley 14656 y en el artículo 4 de nuestro convenio colectivo de trabajo, de buena fe. Ellos no. Porque si hubiese una negociación de buena fe, en esta paritaria se estaría reivindicando los 17 puntos que están perdiendo las compañeras y compañeros municipales, que no es nada más y nada menos que la pérdida del poder adquisitivo del plato de comida que llevan a la casa para sus hijos. De eso se está riendo la señora intendenta cuando no está dispuesta a discutir la recomposición salarial que habíamos acordado para el 4 de noviembre. Hoy lo cerró. Conca, por lo que me decías, en la nota que hicimos telefónica, movió un poco la cabeza, está bien de salud el secretario de Gobierno, pero dijo, ya está. Sí. Y yo creo que acá también aparece una dimensión muy interesante para ver, para no quedarnos solamente en el momento. ¿Quiénes se solidarizan? Porque es fácil decir, vamos contra el privado y lo hacemos y vamos todos juntos, ¿no? Y si hay palos, nos la bancamos. Y cuando lo hace el Estado, ¿qué hacemos? Claro. Mira, perdóname, si hay palos nos la vamos a bancar. Y Marcelo te va a explicar cómo seguramente. Porque ustedes han acompañado. Me consta de que ustedes han ido a lugares a acompañar en situaciones complejas. Y ahora, en Moreno, ¿qué hacemos? Quien te habla, digamos, aparte de ser el secretario general de esta gloriosa organización que está de 1946, soy el secretario adjunto de la CGT regional.
Nosotros en los 4 años de Macri hemos acompañado infinidades de luchas, infinidades de compañeros y compañeros que han sufrido los embates del gobierno macrista, y hay algo que nos lleva como bandera, es la unidad, la solidaridad, la organización y la lucha. La unidad en la acción. Tal cual. Entonces, yo entiendo y comprendo que la CGT que lucha, en la cual me toca ser secretario adjunto, seguramente en esta lucha nos va a acompañar, como lo ha hecho también en el gobierno anterior municipal. Cuando no podíamos cobrar los sueldos, Citrán estaba encabezando la lucha como siempre. Hicieron protestas fuertes, muy Entonces, fuertes. Nosotros lo único que entendemos es que lamentablemente siempre esperamos, gobierno tras gobierno, poder avanzar un poco más. No te digo quizás poder lograr todos los objetivos, pero iba a avanzar. Siempre la idea es poder avanzar un poco más. En el gobierno anterior, bueno, podemos lograr, que no es menor, el convenio colectivo de trabajo, recuperar el 3% de antigüedad, logramos el boleto que lo pague la empresa La Perlita para los compañeros y las compañías municipales. Bueno, entendíamos que este gobierno con Néstor, que Dios lo tenga en la gloria, con Cristina y con Alberto, con Axel, digamos, obviamente poder estar mucho mejor, digamos. ¿Y cómo están? Y no, la verdad que hasta el momento lo único que parece en las notas o en algunas cosas que uno escucha, que los compañeros tienen que agradecer, y las compañías que les pagamos y que le damos algo de ropa. Me parece una locura, digo, esta cosa de decir, agradezcan encima, digo, eso es un deber. Digo, claro que con Alberto y con Axel, y bueno, mínimamente nos tienen que pagar el sueldo en tiempo y forma. Digo, si no, le digo, bueno, muchachos, digamos, me parece que le estamos errando. Entonces, la verdad que a veces uno escucha chicanas y la verdad que es terrible, y ahora lo que proponen de adelantar o querer acordar un aumento que ya habíamos firmado, que es el 8 pero el 8 lo puede adelantar el último tramo a diciembre, pero no estamos hablando de eso. Pero eso no modifica nada. Digamos, nosotros porque van a cobrar 35. Tal cual. La inflación es de 54. Y que se cierre. ¿no? Lo que dice mi compañero acá, que la intendenta lamentablemente se nos ha burlado otra vez en la cara, el secretario de gobierno, bueno, ojalá que Dios quiera pueda estar, digamos, con buena salud. Ahí no lo escuchamos mucho, pero bueno, movía la cabeza, dijo que no, en un momento dijo esto está cerrado, cuando mi compañero le preguntaba y decía, no, esto ya está cerrado. Yo la verdad que ojalá algún día, y esto que me hago totalmente cargo de lo que digo, ojalá que algún día en Moreno haya un secretario de gobierno que sea de Moreno. Ojalá que algún día. Y basta de estas peleas que a veces, porque después las padecemos, porque a veces parece que no tiene que ver, pero todo tiene que ver con todo. Terminamos padeciendo, digamos, estas peleas de intendentes que van, de intendentes que vienen, intendentes que entran, que se vienen peleando todo contra todo, y después el ajuste o las ideas maravillosas que tienen las termina padeciendo el trabajador municipal. Esta cosa de que antes había un corazón, hay una flor, mañana va a haber un león y pasa, entonces todos esos gastos, porque tenemos, no sé, 40 camiones o 40 máquinas, que no las hay, pero hay que cambiar todo de nuevo, la ropa, entonces se genera todo un gasto, es un lío, es un desorden en las bases, porque después, bueno, viene y a ver quién va a venir, y los compañeros generan ese malestar, y bueno, y ahora hay que rendirle pleitesía, porque si no nos sacan, nos echan, nos ponen exponía. Esa es la historia de nunca acabar, es terrible. Eso que estás diciendo y la charla que tuvimos la semana pasada, cuando vos decías, se los sanciona, se los echa, no les pagan. Bueno, si esto no es una propuesta liberal en ejecución, ¿qué es? ¿Qué es? Por favor, que alguien me lo diga. Lo hemos dicho. O sea, no estoy hablando de la persona, lo aclaro, estoy hablando de la ejecución de la política. Del modelo. El modelo, claro, que se implementa. Claro. Nosotros siempre lo decimos y nosotros vamos a defender siempre un modelo nacional y popular, y es en el campo en el cual trabajamos y compartimos. Pero realmente las medidas que está tomando este gobierno, siempre te lo he dicho varias veces, se nota que hemos hecho, es decir, se parecen a Macri y a Vidal. Y bueno, y espero que en esta también se actúen como Macri y Vidal y se den cuenta de que por ahí se equivocaron, y que llegue la convocatoria para la nueva mesa donde podamos realmente discutir la recomposición que los compañeros necesitan. Pero en todas las medidas. Ha habido compañeros expulsados, vos hiciste una nota con un compañero de bromatología, pero no fue ni el primero ni el único, ¿sí? Y a veces muchos compañeros por ahí que no están sindicalizados y que entendieron que entraron con la gestión, se fueron y no dijeron nada, pero realmente son muchos los compañeros que antes del año no le renovaron el contrato. Cosa que la ley 14656 deja bien claro, tiene que haber un motivo. Es real que a los 12 meses debe pasar a planta permanente, ¿sí? Y tiene la estabilidad, pero para no renovar un contrato tiene que haber un causal. Bueno, muchas veces lo dibujan.
lo dibujan, lo van generando al causal. Pero es lo que vos decís, son medidas neoliberales totalmente. No me sorprende, si no fijémonos dónde jugaron en el 2017. Pero bueno, esperamos que hoy, siendo conducidos, como bien dijo Marcelo, por nuestro gobernador Axel, por el presidente Alberto, y que ya que ellos además se juntan, ¿sí?, con el presidente, se den cuenta que se equivocaron y vuelvan a convocar a la mesa paritaria para estos días. Yo no creo que pase eso, francamente, porque lo que se ha dicho hoy, esto lo vamos a ver el jueves en el programa, pero ya está. Le vamos a adelantar el 8% en diciembre y ya está, ¿eh? Sí, yo creo que, mira... Y voy a la pregunta. Ustedes han hecho muchísimos gestos como entidad gremial, muchísimos. Más de lo que yo hubiese imaginado, para ser honestos con ustedes. Llega un momento en que la manifestación, no por folclórica, sino para decir hay un basta, se produce. No estoy diciendo hagan el paro, sino que los han llevado a un punto en donde no tienen otra alternativa. Si no lo hacen, me preguntaría por qué. Es decir, ¿qué más debería pasar para que no se manifieste en la calle? Que es parte de la historia del movimiento obrero, decirle a un gobierno que es impopular en sus medidas que no se aguanta más. Mira, Perdón por expresarlo así, pero me parece, por una cuestión histórica, una vez más subrayarlo, porque se ha peleado siempre por eso. Mira, Rubén, yo la verdad que te agradezco esto que vos decís, porque es así. Mira, yo, quien te habla, soy hijo de trabajadora municipal, y yo te voy a decir algo que nos sucedió cuando éramos chicos. Cuando tenía 10 años se nos quemó la casa, nosotros tuvimos la desgracia con mi familia. ¿Sabes quién nos vinieron a ayudar? Los municipales. Entonces, si hay algo que nunca, y quien está a mi lado, que es un amigo, un compañero, también su hijo, su padre, mejor dicho, Huguito, un compañero nuestro también que ha sido trabajador municipal y hoy no está con nosotros físicamente, pero sí en el corazón, somos hijos de trabajadores municipales. Entonces no vamos, ¿qué pasa? Este gobierno cuando entró, yo creo que esa es quizás el porqué de por qué no nos atiende, porque desde el año pasado, ya va a ser más de un año que no nos atiende, entra como entra adoctrinando, ¿no? Echando, ¿no? Esta postura caudillista, decir, bueno, saco todo, después pregunto por qué, así entran. Quien te habla dijo, estas no son medidas, no tiene nada que ver, mejor dicho, con el peronismo. ¿Sí? Eso tiene un costo, cada acción tiene una consecuencia, y yo lo tengo bien claro. Y sé que también de todo esto que estamos manifestando, que es nada más y nada menos la voz de los compañeros que no pueden hablar. ¿Por qué no pueden hablar? Claro. Porque tienen miedo. Por eso cuando yo digo que se volvió a los 90, porque se volvió a los 90, ¿sí? Porque hoy está la precarización en todos lados, porque hoy te adoctrinan con el miedo. Si no rendí pleitesía acá, te saco, te echo, te supongo, te pongo a disponibilidad, desconociendo una ley, desconociendo el convenio colectivo de trabajo, desconociendo una mesa paritaria, desconociendo que es peor, a las organizaciones gremiales. Digamos, no quiero, digamos, ahora, en este momento político que vive la Argentina, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen que hay que eliminar a los gremios? ¿Quiénes son los que dicen que hay que eliminar, digamos, al trabajador? ¿Quiénes son los que...? Esper dice eso. Desconociendo ¿Viste? la doctrina peronista. Entonces, Esper dice eso. Digo, ¿y qué lejos está eso de lo que dice Esper? Digo, porque yo me pregunto, la verdad es que es terrible. Y yo creo, porque soy un hombre de fe, y creo, estoy convencido que se tiene que revertir. Que alguien que tenga un poco de conciencia de clase, que alguien que esté al lado, que milite y conozca las 20 verdades, las 3 banderas del peronismo, se pueda arrimar y le digan, compañero, me parece que le estamos errando. No estamos haciendo lo que decimos. No podemos desconocer a las organizaciones gremiales, no podemos desconocer un convenio colectivo de trabajo, no podemos desconocer una mesa paritaria, no podemos desconocer los reclamos de los trabajadores, porque son los que hacen que funcione este distrito. Porque ellos están de paso. Los trabajadores son los que vamos a quedar y vamos a perdurar en el tiempo. Voy a hacer la última pregunta para Ariel. Pues yo trato de mirar, dentro de lo posible, un poco más allá del piso. No me sale. Pero el próximo año, todo indica que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordando que cuando se destaca el gesto de Néstor Kirchner, se le pagó todo al fondo. No es que no se le pagó, se le pagó todo. Ahora se va a hacer un acuerdo. Por lo tanto, un acuerdo significa ajuste. Hoy, antes de ese acuerdo, se está dando un ajuste en Moreno. ¿Qué tienen que hacer ustedes como para plantar bandera de nuevo
y encarar el próximo año. Porque si en este año, que no hay acuerdo con el fondo, pierden 17 puntos, lo escucho, maestro. Bueno, la propuesta en realidad de hoy fue esa. Fue adelantar el 8 de diciembre para en enero arrancar la discusión 2022. Tomándonos de idiotas nuevamente, donde nosotros esto creo que lo tenemos recontra claro, que si hay un acuerdo con el fondo, lo que lo vamos a pagar somos los laburantes. Y en la escala de trabajadores, los municipales somos los que estamos después de los que están, digamos, en la marginalidad ya, ¿no? Entonces somos los primeros que vamos a pagar esas consecuencias. Por eso nos parece que la reivindicación es hoy. Es hoy por muchos motivos. En principio, pues es un derecho, como bien vos lo dijiste en tu presentación y lo hablamos a lo largo de toda la charla, es un derecho de las compañeras y de los compañeros. Pero después, hoy, porque el gobierno nacional y provincial salió a decir, y la vicepresidenta también, de que hay que empatar o pasar a la inflación, y ellos lo hicieron. Entonces este gobierno también lo debe hacer. Y es hoy, porque si se toma la medida de acordar con el fondo, bueno, es verdad que vamos a tener otro ajuste nuevamente y va a estar la excusa perfecta para que sigamos perdiendo poder adquisitivo. Por eso también nos entendemos que vamos a ser cautelosos, vamos a ser pacientes, vamos a ser coherentes, pero es hoy donde decimos basta. Marcelo, ¿querés agregar algo más? Sí, Finalmente. Sí, agregar, yo mañana vamos a tener una reunión muy importante con nuestra conducción a nivel nacional, que es el amigo y compañero Rubén Cholo García. Seguramente vamos a estar tomando, si no tenemos respuesta, obviamente movilizar toda la provincia de Moreno, toda la provincia de Buenos Aires al distrito de Moreno. Quien te habla, también soy consejo directivo de nuestra federación. Y la verdad que no queremos llegar a esta instancia, pero sí es necesario decir basta, sí es necesario de que tener una respuesta realmente, por lo menos seria, y no estas cosas de jugar a la escondida, que me pagan, ¿viste? Esta cosa absurda. Así que sí, claramente vamos a estar movilizándonos en la calle, pero vamos a buscar, porque lo que nosotros queremos es acompañar, lo que nosotros queremos es que los compañeros trabajen, pero también queremos que no se nos tome de idiota, también queremos que nuestros compañeros puedan llegar a fin de mes, que nuestros compañeros puedan tener plato de comida en la mesa y que entiendan que ellos son el tesoro más preciado del municipio, son los trabajadores y las trabajadoras municipales. O sea que si esta medida que ellos han tomado sigue de esta manera, seguramente va a haber movilización y yo creo que no va a ser beneficioso porque se acerca un fin de año lamentablemente con mucha necesidad y ellos van a ser los responsables y los culpables de lo que suceda. Gracias a ambos. No, por favor. No, gracias a vos. Dos cuestiones rápidas, porque ya están los compañeros de ATE. Sí, muchas gracias. Hay formas de adquirir conciencia. Se fortalece la conciencia cuando los derechos se conquistan. Y sentimos los laburantes que podemos ir por más, porque se va haciendo el músculo. Otra forma es cuando nos van sacando derecho. Ahora, las reacciones siempre son necesarias, siempre. Porque si no, las patronales saben cómo actuar, saben cómo dividir. Tienen un manual preestablecido de cómo se divide. Ahora aquí, además de superarse los límites que no son solamente salariales, y por lo menos en este programa lo vengo señalando hace muchísimo tiempo, y antes también, es que se llega a una instancia en donde el diálogo se cortó unilateralmente. Durante 2 jornadas, el gobierno municipal de Mariel Fernández dijo, esperemos a después de las elecciones. Bueno, pasaron las elecciones. En la primera reunión brevemente dijo, no hay. No hay. Entonces hay que tener cuidado con comprender el ejercicio del poder. No se enamoren de un número, una cifra. Los derechos son mucho más que eso. Y la conciencia también. Pausa y charlamos con los compañeros de ATE porque la historia sigue. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno,
nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. de CITRAM, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, ATE, que es una asociación de trabajadores del Estado, que tiene una larga historia de lucha y resistencia. Además, ATE dice,
De la patronal no, ¿no? De los patrones no. Después aparecen las lecturas que son componedoras que hasta tienen su lógica. Si es un gobierno de raigambre popular, no hacerle el juego a la derecha, hasta se entiende. Porque hay muchos ejemplos a propósito. Y no caer en la irrazonabilidad de pedir lo que no se puede obtener, también se entiende, porque la historia nos muestra eso. Ahora, en Moreno hay un problema y el gobierno lo tiene, que dice ser de raíz popular. No está viendo que a nivel provincial y nacional hubo recomposición salarial, se dijo que no se puede perder ante la inflación, y tanto Kicillof como Alberto Fernández reabrieron sobre la marcha, sea por cuestiones electorales o sea porque lo entendieron, pero ocurrió. Entonces, Mariel Fernández no se puede tomar de algo que no existe, salvo que quieran vivir en la artificialidad. No puede decir que Kicillof no recompuso, que Alberto no recompuso. Lo hicieron. Y acá en Moreno, los municipales, que son trabajadores y siguen siendo el último orejón del tarro, van a pagar un ajuste del 17% si miramos la inflación que hoy todos reconocen. Y también debo decir que tanto ATE como Citran han acompañado, para mí, un poco más de lo que debían hacer, pero ya lo hicieron, y no lo estoy objetando, estoy analizándolo, pero hay límites, y creo que se superó el límite. Walter, muchas gracias por venir, porque fue una concurrencia veloz, y al compañero le dije, Walter, necesitamos tu presencia y tu palabra, así que 2 veces gracias, ¿sí? Por estar siempre. Bueno. Gracias a vos, Hugo Rubén, bueno, gracias a todos los compañeros que están en la producción, también por la predisposición y por siempre brindarnos el espacio de poder expresar y también poder clarificar un panorama bastante turbio. Digo. Se entiende que hubo un entendimiento de que la pandemia nos trajo nuevos desafíos. Sí. En ese entendimiento, cualquier obstáculo a la gestión podía ser inclusive, digamos, en contra de las y los trabajadores. Sí. Entonces, en ese sentido, acompañar medidas y acompañar políticas públicas tiene que ver con cómo estamos involucrados cada uno de los trabajadores y trabajadoras en nuestro rol como trabajadores del Estado. Por eso mismo, por ahí se pudo ver otra tesitura de este ATE en reconversión, porque aparte, digamos, lo peor que le puede pasar a nuestra organización o a cualquier organización es quedarse estancada en el tiempo y no pensar cómo reinventarse para crecer, como bien dice Hugo Cachorro Godoy. Ese reinventarse, saber tener lectura política, pero también, como vos decís, se trazan límites. Sí, Acá claro. hay un acompañamiento a las políticas públicas que traen beneficio a las mayorías populares, pero si lo primero que vemos, o lo que estamos viendo ya consecutivamente, es una vulneración a los derechos de las y los trabajadores, en sus herramientas elementales, fundamentales, que son las conquistas de derecho, como es una paritaria, que es una ley que se conquistó en las calles, Sí. donde nosotros también fuimos partícipes, junto con los compañeros de la federación que lidera el Cholo García, que después pudimos transitar con esa herramienta, que no haya sido mayor el ajuste a las y los municipales. Obviamente, en donde se pudo conquistar que haya un convenio colectivo como ese Moreno, y en muchos distritos que se fue conquistando en plena era de retaguardia, en era de retroceso en derechos, porque eso fue lo que marcó estos últimos 4 años de gestión del gobierno macrista, y fundamentalmente la gestión de Vidal, que dejó un desastre, un cuadro de situación terriblemente crítico en el gobierno provincial o en el Estado provincial. Digo, y en eso atañe a cada uno de los municipios, porque se sabe muy bien que sin asistencia de los estados nacional y provincial no hay posibilidad de desarrollar la política municipal, no hay posibilidad de desarrollar a nivel social, a nivel político inclusive, y el crecimiento de un estado municipal como tanto necesita Moreno. Eso, digamos, el cuadro de situación lo tenemos muy claro. El tema es quién paga el ajuste. Es muy simple la pregunta. Y acá en esto de quién En paga Moreno, ¿quién está pagando el ajuste? En Moreno, digamos, claramente con esta última decisión unilateral, en esta paritaria, digamos, bien fresca, o en esta cita paritaria que no tuvo carácter de paritaria, sino decir que transformaban la cifra en un adelantamiento, pero sin ningún tipo de modificación, ni una cláusula que diga ante lo que se perdió y que se sabe, bueno, se establece 17 puntos, Sí. podemos decir entre 15 y 17 puntos de pérdida, Sí. revisando cada uno de los acuerdos paritarios desde el inicio de gestión de Mariel Sí. Fernández, solo este año 15% de pérdida, más la pérdida en el marco de la pandemia. Sí, sí, sí. Si hablamos de la acumulación de 2 años, hay una pérdida terrible en el poder adquisitivo del Claro. salario. Digo,
Entonces, digamos, me parece que se está queriendo pretender que resignemos siempre las y los trabajadores, que nosotros seamos garantes de esa resignación, y están muy equivocados. Creo que no conocen el ADN de nuestra Asociación Trabajadores del Estado. Yo recién lo charlaba con Cosme y con Ariel González, que se da también este dato, que mejoró la recaudación, el doble, y que hay superávit, y que llegó una masa de dinero gigantesca, Moreno, que ustedes también lo reconocen. Yo tengo que decir, sí, claro que llegó. Después vamos a discutir las obras, si se hacen bien o mal, pero llegó. Por eso la característica es de ajuste. Si los números dan, ¿por qué no se dijo, veamos, no sé, el 1 de diciembre nos sentamos a discutir? Lo discutamos porque reconocemos que están perdiendo. No fue lo que dijo Conca o Romina Altamiranda. Dijeron, no hay, les vamos a adelantar el 8%. Eso es lo que genera malestar. Porque ustedes han otorgado todos los recursos para la gobernabilidad entendiendo la pandemia que impactó al mundo. Ahora, con los números en la mesa, es un ajuste. Tal cual, digo, y ahí en este sentido, hablar, digamos, de decir no hay o hablar muy poco, y después aparte se contrarresta con gestos que son contraproducentes a las relaciones. Digo, las relaciones entre el sindicato y la gestión, o el sindicato y los sindicatos y el ejecutivo, tienen que ver netamente con lo contractual, digamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a una mesa paritaria? Discutir salario. Sí, discutir que el trabajador y la trabajadora salario, condiciones de trabajo. Salario y condiciones de trabajo. Sí. Por ejemplo, en una paritaria salarial discutimos salario. Claro. Discutimos cuál es el piso para que ningún compañero esté debajo de la línea de pobreza, pero de ir reivindicando para arriba. Discutimos no el salario mínimo vital y móvil. Hoy la discusión pasa por digamos, la canasta básica. Está muy por encima de ese mínimo vital y móvil. Digo porque también hubieron algunos comunicados no oficiales, comunicados anónimos, que hablaban de que los trabajadores y trabajadoras estaban contentos con esta gestión porque superaron un 22% el mínimo vital y móvil. Digo, son provocaciones constantes. Digo, no quiero hacer cargo a nadie, pero me parece que quien es el que genera estas provocaciones, quien quiere generar este tipo de reacciones hacia las entidades sindicales y los trabajadores, es muy poco responsable. En un contexto muy complejo del país, en un contexto muy complejo donde está claro, digamos, que por un lado se pone en la mesa la negociación con el FMI y que se sabe que negociar eso es claramente volcar el ajuste sobre las y los trabajadores y el pueblo, digo. El pueblo porque, digamos, no atenta solo contra el salario y las condiciones de laburo, atenta contra las políticas públicas que genera más derechos para la sociedad, más derechos para los sectores más humildes. Entonces, digo, esa es una discusión clara, pero, digamos, sin acuerdo de por medio, sabiendo que hay, digamos, un poquito de oxígeno y sabiendo que aparte hubo un dato que revirtió un poquito el panorama político, en lo muy llamativo, lo muy preocupante es que nos digan con muy pocas palabras, no hay más. Es esto, y de hecho, adelantar que si no hay acuerdo, se sacaría por decreto. Digo, es vulnerar la mesa paritaria, es vulnerar. Bueno, me lo dijiste en la nota que hicimos telefónica, que apuntaste bien ahí, Walter, a que hay una corriente a lo largo de todas las reuniones paritarias de desconocimiento de las entidades gremiales. De hecho, cuando escriben un comunicado dice, el compromiso del gobierno exclusivamente es con los trabajadores. Bueno, los trabajadores tienen representación, después se puede discutir qué tipo de representación, pero no se puede anular eso, que es lo mismo que decían recién los compañeros Citran. Hay algo muy expuesto, muy explícito, te digo. No es para interpretarlo, es claro, ¿eh? Sí, como también es claro que la ley Germán Abdala, que establece las negociaciones colectivas en el Estado, es una conquista de uno de nuestros máximos referentes, una conquista gremial que ya no se arroga a un representante gremial, se arroga a lo que serían las y los trabajadores que están representadas por los sindicatos. Entonces digo, hay algo que el dedo no tapa el sol. Por más que quieran negar la relación directa que tenemos las entidades sindicales, porque somos trabajadores y trabajadoras, por más que quieran negarlo, es innegable y los compañeros saben y por eso también esperan con expectativa cuál va a ser nuestro nivel de respuesta. Ahora, lo que sí decimos, no vamos a estar apresurados, no vamos a caer en la provocación y no vamos a quedar embretados ni encorsetados en sacar medidas apresuradas. Sí que estamos evaluando medidas claramente, porque como todo bien dijiste, hay un límite. Me parece que tolerar una situación en pos de que no se empeore el panorama para la sociedad, inclusive para las y los trabajadores, es una cosa, pero cuando hay una provocación constante y un ninguneo con las distintas acciones que vos bien enmarcaste... Ah, vos me decías una excusa, la otra vez es una burla, es decir, pero con todo cuidado lo decís. No es petardista, ni lo que estás diciendo vos, ni lo que ha dicho Cosme, me están describiendo lo que ha ocurrido en este tiempo. Es esto. Después se puede ver de otra manera, pero si la paritaria se corre
si no se explica, si se levanta rápido, porque son de levantar rápido, a último momento lo hacen, bueno, los límites se cruzan. Por eso yo te decía, Walter, que acá estamos hablando de un ajuste, que no es una palabra, un concepto que se vincula directamente con la izquierda. Estamos hablando, sí, lo que va definiendo la inflación y lo que va obteniendo el trabajador, ¿qué me da? En otra época, gobernando quien gobernaba, hablábamos de esto. O cuando el Movimiento Evita estaba en la calle, hablaba del ajuste. No podemos no seguir hablando nosotros aun cuando el Evita gobierna. No, tenemos que seguir hablándolo porque el impacto lo recibe la familia municipal o el laburante de provincia o a nivel nacional. Es eso. Totalmente de acuerdo. Digo, claramente si se quiere cerrar una paritaria a la baja es ajuste. Y están queriendo volcar, o sea, si hay superávit, si los números no dan tan mal, y si sabe que ese superávit está vinculado directamente a la labor de cada trabajador y trabajadora y el laburo del municipal, entonces claramente se quiere volcar con ajuste, o sea, no corresponde a este no gesto, a este compromiso de cada trabajador y trabajadora, porque lo que hay que asumir es que es compromiso, que está identificado, no con la gestión, está identificado con el Estado. Es esa identidad que tiene cada trabajador, inclusive a los municipales y a las municipales que se le quiso negar siempre esa identidad. ¿Por qué digo? Porque somos los últimos en concebir las negociaciones colectivas, ya lo tenía el Estado Nacional, se volcó a los estados provinciales, siempre hay alguna forma o paritaria o ley marco o convenios colectivos, convenciones colectivas de trabajo. Bueno, se conquista para las y los trabajadores, no lo conquistó una gestión, eso lo conquistó las y los trabajadores organizados con sus entidades sindicales a la cabeza. Entonces querer despreciar esa institucionalidad, querer ningunear a las organizaciones sindicales es atentar directamente contra los trabajadores y las trabajadoras. Por eso digo, digamos, querer volcar una política de ajuste sobre las y los trabajadores que salvaron a las gestiones en la pandemia, porque es así, si vemos salud, si no hubiese sido por el compromiso enorme de las y los trabajadores, hasta personas que tuvieron, compañeros y compañeras que podrían haber estado dispensados, pusieron el cuerpo ante la pandemia. Y así cada compañero, vemos lo que fue. La primera medida que saca la intendenta a la hora de gobernar con la pandemia fue, y antes de la pandemia, entendiendo la situación crítica económica del distrito, era las emergencias. Con eso le da el pie de decir que hay un montón de áreas esenciales. Y eso significa que hay compañeros y compañeras que no van a poder licenciarse, que van a tener que estar trabajando en las condiciones que les toque. Cuestiones que, como bien decías, no solamente discutir salarios, sino que lo que venimos diciendo en cada mesa, discutamos condiciones laborales, empecemos a ver los sectores de trabajo, porque eso también dignifica, no solo la tarea del municipal, dignifica y redunda en las políticas que se llevan adelante. Entonces digo, son un montón de cuestiones que hacen eclosión. Llega un momento donde se establece el cruzar un límite, claramente el gobierno lo cruzó y no puede pretender que estemos de brazos cruzados esperando que haya una reversión de esa política de ajuste que lleva con las y los trabajadores. Te hago dos preguntas finales. La decisión la toma 2 días después de haber obtenido un resultado muy importante. Como te decía, creo que, digamos, por ahí ingenuamente decir mala lectura de un resultado electoral. Recuperar 8 puntos corresponde inclusive, me parece, a la labor militante. No es la labor de una gestión, ni un partido gobernante o una fuerza política dentro de una coalición. Ha sido el compromiso de la militancia que ha podido lograr revertir y achicar el porcentaje de diferencia a nivel provincial. Es solamente eso, es un dato electoral. Después me parece que gobernar es otra cosa. Gobernar implica con todos los actores, porque no es solamente con las entidades sindicales, es una pequeña pata, pero que compone una razón muy importante, digamos, a la hora de gobernar, que significa gobernar con las y los trabajadores, digamos, si esa sería la premisa, si esa sería, y aparte de esto, si se quiere traducir que hay diálogo directo, digamos, no se puede ningunear el espacio donde los compañeros y compañeras se expresan, que son los sindicatos, e inclusive cuando no se sindicalicen igual en un convenio, están comprendidos por las negociaciones. ¿Cuándo definen el paro y la movilización? Bueno, nosotros ¿Y de qué depende? Porque ya las cartas están echadas. Se cerró la continuidad de la paritaria, porque no fue reapertura. Esto se había firmado en su momento, que ustedes firmaron en disconformidad, ATE lo hace así, porque no daban los números, es decir, los tramos daban el 35, con salarios conformados y modificándose el básico del 12 al 12 y del 12 del 24 al 8, por eso te da 35, casi 36, buscándolo. Pero estamos a 15 puntos, en el mejor de los casos. ¿Cuándo definen el paro y la movilización? Que es lo que le preguntaba recién a Citrán. No porque yo lo decide, sino porque las entidades gremiales están para defender los derechos de los afiliados y aquellos que no son afiliados. Bueno, está claro esto.
Bueno, nosotros ya de por sí veníamos previamente... Estaban en alerta y movilización. Estábamos en alerta y movilización. Previamente igual veníamos dialogando con los delegados, las delegadas, a ver cómo íbamos avanzando, porque entendíamos que había un estirar en el tiempo y un ninguneo constante, y eso ya tenía que tener un parate previo al 14 de noviembre, porque entendíamos que había una especulación. Se corroboró la especulación y con un dato electoral aparentemente profundizan la política. Entonces, digamos, al ser tan preocupante, ya veníamos estableciendo de qué manera ir moviéndonos, cómo generar marcos de asamblea, marcos de reuniones, recorridas, poder también, digamos, comunicar claramente que acá hay una decisión unilateral y nosotros estamos dispuestos a dar todas las peleas que haya que dar, claramente para revertir esta situación, claramente para que se entienda que se tiene que recomponer el salario y las condiciones laborales, que acá no hay ningún tipo de especulación, que por eso también fuimos prudentes, porque podríamos haber tranquilamente anunciado medidas antes, empezar a motorizarlas antes, y se esperó lo que se tuvo que esperar. Lamentablemente el tiempo nos corroboró esta situación, no hubo una reversión en la política, al contrario, hay una profundización que se corrobora el día de hoy con la paritaria. Gracias, Walter, como siempre, muy amable. Es muy valioso lo que decía Cravero recién, ¿no? Han sido prudentes, esperaron, pero el gobierno cruzó un límite. Pero lo más valioso que decía recién Walter es que el resultado, que ha sido favorable, profundizó lo que es la excusa, lo que es el ninguneo, lo que es la burla que decían los compañeros de Citram. Es decir, que 2 veces se cruzó el límite. La exigencia de un paro lo hacen las bases muchas veces. Yo lo he visto eso en la historia de Moreno. Cuando la exigencia va creciendo y le piden a la conducción, bueno, defiéndannos, porque ustedes conducen. Eso está fogoneándose hace tiempo y me consta que ATE y Citran se encuentran desde un largo proceso en estado de movilización. Me consta. Este programa con Cosme y con Cravero, fíjese que yo no voy a entrar en el juego de las provocaciones y en la estupidez. No me interesa. No me interesa preguntarle a Cosme qué hizo cuando estuvo en el Consejo Deliberante, porque ese no es el punto. Ni si ATE acompaña más o menos a Mariel. No es el punto. Ninguno de los dos. Acá lo que hemos decidido hacer en este programa es perforar las limitaciones que algunos van construyendo desde un relato fantástico y artificial. No sé hasta dónde llega esa intención, pero que sea respaldada en los argumentos. Y los argumentos dicen, firmados, que el gobierno de Mariel Fernández en este año otorgó hasta acá 2 tramos del 12%. Podemos llegar al 25%. Y la inflación está por arriba del 50%. Hasta hoy, hasta que estamos haciendo este programa. Habrá en diciembre probablemente el pago del 8%, que es el último tramo. Y entonces pueden llegar los municipales al 35%, pero decía Cravero, ¿cuánto vale la canasta? ¿Cuál es la línea de indigencia y de pobreza? ¿Se lo reconoce o no al laburante municipal? A la compañera y al compañero. ¿Se lo contiene o se lo presiona? ¿Se lo amenaza? ¿Se lo persigue? De eso se trata el programa, no de las personalidades. Porque es lo que más quieren algunos que se alimente, para desacreditar. Acá estoy hablando de la resistencia, la lucha y la rebeldía. Porque si este año, en donde los beneficios, y enhorabuena por la exigencia que hizo la intendenta, de que vean que Moreno es un municipio empobrecido y necesita recursos, y se obtuvo, no pueden los trabajadores pagar el ajuste, no lo puede hacer. Porque es una medida liberal, que no ocurrió nunca antes así, de esta magnitud, porque se dice que se trabaja para los trabajadores, pero se ajustan los trabajadores. Ese es el límite que se cruzó. Y aguardaron las entidades, esperaron el tiempo prudencial para no ser funcionales a la derecha, y la respuesta después de obtener un triunfo categórico en las urnas fue: no hay nada más. Esto tampoco yo lo había visto antes. Suele decirse que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo no digo ni que sea con la cabeza de los dirigentes ni con los dirigentes en la cabeza. Estoy diciendo que los trabajadores municipales, hombres y mujeres, hoy tienen el derecho adquirido por tantas luchas de decir basta.
y creo que eso está a punto de verse. La semana que viene estaremos haciendo quórum en Contacto Directo sin tapabocas, aquí en Canal 6, por supuesto, porque la historia continúa. Muchas gracias.